estudiante Andresino, el día de hoy vamos a hablar de clasificación de conjuntos y operaciones con conjuntos en el curso de aritmética. Lo primero que tenemos que saber es cómo se clasifican los conjuntos. Para eso tenemos al conjunto finito y tiene un número limitado de elementos. Quiere decir que podemos saber cuántos elementos tiene ese conjunto. Luego viene el conjunto infinito, tiene un número ilimitado de elementos, o sea que no se puede calcular cuántos elementos tiene ese conjunto. Luego tenemos al conjunto vacío, carece de elementos, no hay elemento alguno. Luego tenemos al conjunto unitario, es aquel que presenta un elemento. Luego al conjuntos iguales, quiere decir cuando dos conjuntos presentan los mismos elementos. Ahora te invito a que me acompañes a resolver algunos ejercicios. En el ejercicio nos indican determine qué tipo de conjunto es. Entonces yo observo que el conjunto F dice x tal que x pertenece a los números naturales. Ahora acá me dan una desigualdad. Dice 8 es menor que x y a la vez x es menor o igual que 15. Entonces lo primero que tengo que hacer es pasarlo por extensión este conjunto, sobre todo los valores que va a tener x. Entonces voy a colocar acá, ojo, un detalle, acá dice x tal que x, quiere decir que los valores de acá no le voy a hacer nada, simplemente determinar cuáles son los conjuntos o cuáles son los elementos que están dentro de esta desigualdad, ¿correcto? Entonces tener mucho cuidado, por favor. Entonces yo voy, dice x es mayor que 8, díganme, ¿qué número sería mayor que 8? ¿Con qué número empezarías? Profesor, con el 9, correcto. Luego con el 10, con el 11, con el 12, con el 13, con el 14. Profesor, ¿puedo coger el 15 por si acaso? A ver, ¿qué dice acá? X es menor o igual. Correcto, deben ser menores que 15 y a lo mucho igual a él. Entonces el 15 sí lo puedo coger. Profesor, ¿y qué tipo de conjunto sería? Ah, muy bien. Pregunto, ¿qué tipo de conjunto es? ¿Se puede determinar cuántos elementos hay? Sí, profesor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, se puede contabilizar. Entonces, ese es un conjunto finito. Y esa sería mi respuesta al ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen determinar qué tipo de conjunto es. Pero me dicen que el conjunto G, en este caso, ¿no? Dice x tal que x pertenece a los números naturales. Y acá está el detalle más importante. Dice que x debe ser mayor que 9. ¿Correcto? Profesor, ¿le vamos a agregar luego algún valor a x una vez que obtenemos los elementos? No, porque acá dice bien claro, x tal que x, solamente los valores de x hay que hallarlos. Ah, ya, profesor, entonces de frente lo podemos hacer. Así es. Pregunto yo, ¿qué números son mayores que 9? Mira, dice, pero eso sí, vamos a colocarlos en orden. Profesor, el más cercano mayor que 9 es el 10. Muy bien. Luego el 11. Luego el 12. Correcto. Profesor, el 13. Sí, muy bien, porque es mayor. Profesor, una consulta. Me estoy dando cuenta de que hay un montón de elementos. Hay infinitos elementos mayores que 9 que cumplen esa condición. Ah, pregunto, ¿y tú puedes saber cuántos hay en realidad? No, profesor, no se puede saber porque hay demasiados. Ah, entonces, cuando no se puede determinar cuántos elementos hay, se le llama a este conjunto phi infinito, ¿correcto? Conjunto infinito. Y esta sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. En el ejercicio nos piden calcular los valores de x y de y. En primer lugar, observamos que estos dos conjuntos, tanto el conjunto A como el conjunto B, son conjuntos iguales. ¿Qué quiere decir conjuntos iguales? Son aquellos conjuntos que tienen los mismos elementos. O sea, profesor, ¿quiere decir que x más 2 es igual a uno de ellos? Así es. Profesor, ¿y el 10 es igual a uno de ellos con respecto al conjunto B? Así es. Profesor, entonces yo me doy cuenta que el 10 y el 16 no pueden ser elementos iguales, ¿o no? Claro, no pueden ser. Entonces yo puedo relacionarlo de esta manera. Mire, x más 2 lo puedo relacionar con 16
porque obviamente se denota que son diferentes o no. Y este 10 podría relacionarlo con él, ¿no? Entonces eso yo he deducido, ¿no? He tenido que decir que x más 2 es igual al elemento 16 y 10, este elemento es igual a y menos 7. Ahora lo que voy a hacer es igualarlo. Fíjate bien, x más 2 es igual a 16. Profesor, este 2 pasa a restar y usted siempre nos ha dicho que cuando se pasa va con signo cambiado y detrás del número. Así es, correcto. 16 menos 2, 14. Mira, ahí está. Ahora, con respecto a y, 10 es igual a ¿quién? A y menos 7. Muy bien, profesor. Entonces, profesor, una consulta. Este menos 7 pasaría al otro lado. De esa manera el y estaría solito. Así es. No vayas a mover el y por nada del mundo, por favor. ¿Por qué? Porque es positivo y no es necesario de moverlo. Este menos 7 sí cámbialo. Va detrás y con signo cambiado. Si es menos, pasa como más. Y ahí me doy cuenta que el valor de y, ¿cuánto saldría? 17. Y ahí obtendría mis dos valores con respecto a x, que salió 14, y con respecto a y, que salió 17. En el siguiente ejercicio observamos que el conjunto E es unitario. Profesor, ¿a qué se refiere con conjunto unitario? Se está refiriendo a que estos dos elementos que ves acá son iguales, porque el conjunto es unitario. ¿Y qué es un conjunto unitario? Es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Entonces, por consiguiente, yo deduzco que estos dos elementos vienen a ser el mismo. Y si es así, pues simplemente los igualo. X más 4 es igual a ¿cuánto? A 20. Bueno, ya que son iguales, es un solo elemento, ¿no? Sino que te lo pusieron así como para que tú te puedas confundir, ¿no? Para distraerte, pero no. Si sabes muy bien que te indican que es unitario, quiere decir que es el mismo elemento, por tal motivo que los he igualado. Este 4, ¿cómo pasaría al otro lado, profesor? A restar con signo cambiado y detrás del 20. En conclusión, X, ¿cuánto me saldría? 16. Y esa sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. Ahora vamos a las operaciones con conjuntos. ¿A qué se refiere con unión? Está formado por dos elementos que permanecen a ambos conjuntos. Se representa por una U. Luego tenemos al conjunto intersección. Está formado por los elementos comunes a ambos conjuntos. Y te vas a dar cuenta que se representa como una U al revés. Luego tenemos diferencia de conjuntos. Está formado por los elementos que pertenecen solo a uno de los conjuntos. Y por último, la diferencia simétrica. Está formado por los elementos no comunes a ambos conjuntos. Ahora te invito a que me acompañes a resolver algunos ejercicios. En el ejercicio nos piden hallar la unión del conjunto A y B y luego la intersección del conjunto A y B. Pero para eso nos han dado datos. Nos indica, en primer lugar, en el conjunto A, dice x tal que x pertenece a los números naturales, en donde x es mayor que 2 y a la vez x es menor que 8. Entonces lo que tenemos que saber ahorita es cuáles son los elementos que cumplen con respecto al conjunto A. Entonces aquí vamos a colocarlo. Fíjate bien que acá está expresado por comprensión. Nosotros lo vamos a pasar por extensión, ¿correcto? Ok, entonces lo colocamos acá. Profesor, los números o los elementos mayores que 2 y menores que 8 serían el 3, ¿correcto? El 4, el 5, el 6 y el 7. Así es. Entonces ya sabemos los elementos del conjunto A. Lo hemos pasado por extensión. Ahora vamos al conjunto B. Dice, x tal que x pertenece a los números naturales, donde x es mayor que 6, pero a la vez es menor igual. O sea, van a ser elementos menores de 10 y a lo mucho va a llegar a ser igual a este. Más no puede pasarlo. Eso es lo que te está indicando acá, menor igual. Entonces vamos a pasarlo por extensión. Acá tenemos B.
Y ponemos, a ver, mayores que 6, profesor, 7, muy bien. 8, muy bien. Fíjate, siempre los separo con un punto y coma. Tener en cuenta eso, ¿eh? No es con una coma, es un punto y coma. Es la separación de elemento tras elemento, ¿eh? Tener en cuenta. 9, profesor, y el 10. Ajá, muy bien. Entonces, mira, ya pasé el elemento A y el elemento B. Ya sé los elementos que le corresponde a cada conjunto. Ahora sí, profesor, vamos al ejercicio. Muy bien. Lo que he hecho acá, querido estudiante, es llevar esta expresión a mi diagrama de Venn. Ahí he colocado el conjunto A y el conjunto B, ¿correcto? Este es diagrama de Venn para que tengas en cuenta. Acá voy a colocar los elementos de A y los elementos de B. Profesor, ¿por qué no coloca primero los elementos que se repiten entre ellos, si es que hay? A ver, veamos. A ver, ¿qué elementos se repiten entre ellos? Profesor, el 7. Ah, muy bien. El 7, correcto, muy bien. Ahora, con respecto al 3 o al A, sería el 3. Profesor, no se olvide, siempre se pone un punto delante del elemento. Correcto, muy bien, gracias por hacérmelo recordar. 3, por aquí 4, correcto, por acá 5 y por acá 6. Con respecto a B, acá sería 8, acá sería 9 y aquí sería 10. Lo que me están pidiendo es la unión. ¿A qué se refiere con unión? Quiere decir que aquí se consideran todos los elementos que tienen tanto A y B. Entonces, para poder representarlo de una mejor manera, es sombrear todo esto, todo. A eso se refiere unión, cuando justamente pues consideras todos los elementos que tienen ambos conjuntos, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿cómo lo pondría? Ah, lo pondrías acá, mira, vamos a ponerlo. A, correcto, unión B. Sería 3, 4, 5, 6, 7, voy a ponerlo acá abajito por favor, 8, 9 y 10. Todos estos elementos conforman la unión del conjunto A y B, ¿correcto? Ah, profesor, entonces esa sería la respuesta con respecto a esta primera pregunta. Así es, querido alumno. Ahora, vamos a la siguiente. Nos dice A intersección B. Profesor, considero igualito los mismos elementos. Correcto. Voy a poner acá 3. Aquí voy a colocar 4. Fíjate bien, lo que estoy haciendo es volver a repetirlo, pero lo estoy haciendo por separado, ¿no? Para que tú puedas visualizarlo mucho mejor el ejercicio, ¿ok? Y aquí por último le pongo 10. Ok, profesor, entonces, ¿a qué se refiere con intersección? Porque acá dice A intersección B. La intersección quiere decir que son aquellos elementos que tienen en común. Entonces yo te pregunto, ¿qué elementos tienen en común ambos? Profesor, el 7. El 7 se repite en el A, en el conjunto A, y el 7 se repite en el conjunto B. Entonces, profesor, lo que voy a tener que sombrear es lo del medio. Así es, querido estudiante. Entonces, colocándolo acá, pondría A intersección B. Sería el único elemento que observamos ahí. ¿Y quién sería? El 7. Y este sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. Hay que tener bastante en cuenta, por favor, querido estudiante, que es unión, se consideran todos los elementos. Intersección, los que se repiten entre ellos. En el ejercicio nos piden calcular la diferencia entre el conjunto A menos B y la diferencia simétrica entre el conjunto también A y B, ¿correcto? Entonces, nos indica lo siguiente. Dice, el conjunto A, X tal que X pertenece a los números naturales. Y acá la condición. Dice que X será mayor o igual, ojo, va a ser mayor que 1, pero a la vez también se le va a considerar el 1. Y menor que 7, ¿correcto? Entonces, profesor, si está indicando eso, nosotros ya podemos determinar los elementos del conjunto A. Claro, te dicen que X debe ser mayor o igual que 1. Entonces voy empezando con el mismo 1 porque debe ser igual. Y ahora sí, mayores. 2, 3, 4, 5. Profesor, ¿hasta 6 me detengo? Así es, querido estudiante.
porque dice que x debe ser menor que 7. Y 6 justamente cumple con esa condición, ya que es menor y es el más cercano, ¿cierto? Con respecto a b, dice x tal que x pertenece a los números naturales, donde x es mayor que 3, pero a la vez va a ser menor o igual que 8. Quiere decir que los elementos de b, en primera instancia, deben ser mayores que 3. El más cercano mayor que 3, profesor, el 4, 5, 6, 7. Profesor, una consulta, ¿puedo considerar 8 también? Sí, porque te dice que debe ser menor, pero también igual. Entonces, como también debe ser igual, hasta ahí nomás me detengo. Entonces ya tengo los elementos de A y los elementos de B. Lo que voy a hacer es llevarlo a mi diagrama de Venn. Este es el diagrama de Venn, ¿correcto? Lo primero que voy a hacer es colocar los elementos que se repitan entre ellos y van a ir al medio. Profesor, el 4 y el 5. No te olvides siempre ponerle un punto delante del número, ¿correcto? De estos elementos. Ahora sí, profesor, voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y por aquí 6, ¿correcto? Muy bien, profesor, 4, 5 ya está, 6 también ya está. Ah, profesor, mire, justo el 6 también se repite acá también. Quiere decir que este 6 va dentro también de la intersección de A y B. Sí, correcto, muy bien. Muy buena observación, querido estudiante. Entonces quiere decir que el 5 y también el 6. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Profesor, entonces ya tenemos 3 elementos, 4, 5 y 6. Muy bien. El 7, acá hay que ponerlo muy bien. Y el 8, muy bien. Correcto. Profesor, ya tenemos todos estos elementos. Muy bien. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo hallar la diferencia A menos B. Profesor, ¿y qué cosa es la diferencia? Ah, son aquellos elementos únicos con respecto a, ¿ok? A eso se refiere con diferencia. Son los elementos de A, pero eso sí, no consideres los que se repitan con B. O sea, profesor, el 4, el 5, el 6 no los considero porque se están repitiendo con el B. Así es. Entonces, ¿quiénes me quedarían? Solamente estos, mira. Todos los que estoy marcando acá. Solo el 1, el 2 y el 3. Estos serían los elementos exclusivos de A. Ojo, los que se repiten no se consideran. Entonces voy a colocar acá como respuesta A menos B es igual a ¿quién? A 1, a 2 y a 3. Y este sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. Vamos al siguiente. Dice A diferencia simétrica de B. Lo primero que voy a hacer es colocar todos los elementos, ¿correcto? 2, 3 por aquí, acá estaba el 4, acá estaba el 5, el 6, el 7 y el 8. Muy bien. Ahora, ¿a qué se refiere con diferencia simétrica? Para que lo tengas más claro, ¿correcto? Solamente no vas a considerar los que se repiten entre ellos. Así, bien práctico. La diferencia simétrica básicamente vienen a ser todos los elementos excepto los que se repitan. Profesor, los que se repitan son estos, el 4, 5, 6. Ok, esos no los consideres. Entonces yo te recomiendo en este caso, sombreas todos, correcto, sombreas, muy bien. Y no consideres los que se repiten. Entonces, profesor, colocaré esto, miren, la diferencia simétrica de A y B. ¿Quiénes serían? El 1, el 2, el 3, ten en cuenta, siempre sepáralos con punto y coma con respecto a los números. El 7 y el 8. Y este sería mi respuesta con respecto a este ejercicio donde dice la diferencia simétrica de A y B. ¿Quién sería? 1, 2, 3, 7 y 8.